Bueno, Julieta, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entre Vidas TV en Casa. Hola Mauro, muchas gracias a vos por invitarme a charlar. Un placer, tenía muchas ganas de hablar de libros con vos. Voy a estar hablando con Julieta Obedman, directora literaria de Alfaguara, Argentina. Bueno, editora, bueno, un placer tenerte realmente. Antes de hablar un poco de tu larga trayectoria como editora, quería preguntarte un poquito cómo fueron tus comienzos como lectora. Bueno, vengo de una familia lectora, es decir, vengo de una casa con biblioteca importante. Así que, por supuesto, no empecé por la biblioteca de mis padres, pero sí era algo que en mi casa era habitual. Y la verdad es que me recuerdo leyendo desde muy chica todo tipo de cosas. Me acuerdo mucho, tengo mucho el recuerdo de una cosa física, de estar hasta incómoda, porque yo quería seguir leyendo, pero el cuerpo, viste, a veces, Claro. nada, cuando chicos te pide más salir a correr o a jugar, y yo me acuerdo de estar acostada en la cama y poniéndome de una manera y de otra como para poder seguir leyendo, ¿no? Así que fue algo muy, eso, desde muy temprano. Y bueno, me leía, por supuesto, empecé por los clásicos, no sé, las fábulas, los cuentos, las cosas para chicos, después seguí por las cosas para adolescentes que ya había en esa época, me acuerdo de los Hollister, me acuerdo de Puck, distintas series para chicos, toda la biblioteca Robin Hood, y eso fue un poco el principio. Después, el libro que yo recuerdo así que marcó un poco el paso sí, a la lectura más adulta, recuerdo un libro en particular que fue Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, publicado por Minotauro en ese momento, que en los años 70 Minotauro era, para lectores como mis padres, bueno, obligado. Entonces leí todo Minotauro. Empecé con Bradbury y seguí con todo Minotauro. Así que yo diría que la lectura de adulta empezó a los 12, 11, 12 años con ese tipo de libros. No, muy bueno todo lo que contás y que qué bueno volver a esas épocas, ¿no? Sí, De hecho, bueno, Crónicas Marcianas se volvió a editar una nueva colección hace sí. poquito. Sí, es un Eh, clásico ya hoy, ¿no? Pero en ese momento era muy nuevo, era algo muy novedoso. Juli, Sí. y bueno, después cuando empieza tu recorrido, ¿no? Vos empezás en MC en el 99. A ver, el recorrido. Yo viví muchos años en España y empecé a trabajar en editoriales allá, una vez terminada mi carrera, que en realidad yo estudié psicología, nunca ejercí como psicóloga, pero estudié eso y cuando terminé la carrera me di cuenta de que eso no me gustaba para trabajar y entonces intenté trabajar en editoriales y lo conseguí un poco. Era mucho más difícil en España, sí, digamos, sería a principios de los 90. Entonces empecé en una editorial que se llamaba Ediciones Libertarias, como vendedora en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro. Ese fue el primer contacto con las editoriales, hacer las ferias, digamos. Después en esa editorial pude hacer algunas otras cosas, me acuerdo que preparaba catálogos, ese tipo de cosas. Y después de eso trabajé, no en una editorial, pero sí en una librería de libro viejo, de libro antiguo. Durante 3 años estuve catalogando libros. Entonces creo que esa fue realmente, fue como el comienzo de entender un poco lo que es el mundo editorial, ¿no? Al mismo tiempo hacía traducciones, algunas correcciones, y mucho eso, catálogos y venta. Después, cuando me vine a Buenos Aires, efectivamente, no empecé en MS, sino que empecé en Eudeva. Aterricé en Eudeva, que era en ese momento año 96. Ese fue realmente el primer trabajo como editora que se me dio, porque yo, como te digo, quería hacerlo hacía bastantes años. Y estuve en Eudeva hasta el 99. En ese momento, ya después de estar 3 años en Eudeva, y era una época muy difícil, 96, 97, surgió la posibilidad de MC. Así que en el 99 empecé a trabajar en MC. Cuando MC todavía no era digamos, era una Claro, independiente, digamos. MC todavía era una editorial independiente, y muy importante en ese momento, todavía, con su edificio en la calle Alsina, con su familia, que es la familia del Carril a cargo, con los editores y bueno, todo el funcionamiento de la MC que conocían todo el mundo. ¿Sí? Después lo Y, compró Planeta. y después estuviste en Suma de Letras. Claro, después pasé a Planeta con MC, es decir, cuando compraron MC pasé a Planeta, estuve ahí 2 años y de ahí me fui
Y ahí, cuando me fui de Planeta, durante unos meses estuve, digamos, en casa haciendo proyectos así más personales, y ahí me convocaron desde Santillana para armar un sello nuevo, que fue y sigue siendo Suma de Letras. Y tuviste también una colección muy, bueno, muy histórica, ¿no? Como la de grandes novelistas. Claro, yo venía de ahí, por eso me parece que esa fue la conexión, porque yo en MC empecé a trabajar en MC como editora de grandes novelistas. Y eso me permitió también empezar a contratar libros extranjeros, porque básicamente grandes novelistas eran libros de afuera. Sí. Esa experiencia fue la que me pidieron que replicara de alguna manera en Suma de Letras, porque Santillana en ese momento, que también era un grupo, bueno, un grupo español muy grande, tenía varios sellos, como Alfaguara, como Taurus, como Aguilar, y le faltaba un sello de literatura más de género o de ficción, lo que llamamos ficción comercial. Entonces, en ese sentido, les interesaba esa experiencia que yo había tenido en MC y también dentro de Planeta, porque yo ya estaba también dentro de Planeta haciendo el mismo tipo de trabajo. Así que sí, así fue. Era un poco, no sé si emular grandes novelistas, pero sí la idea del sello fue y sigue siendo publicar género, ¿no? Es decir, no tanto, ya había una Alfaguara donde se publicaban más bien autores en castellano, y sí buscábamos un sello donde se pudieran publicar las novelas importantes que estaban pasando en el mundo en ese momento, ¿no? Y ahora, hablando puntualmente de lo que estás haciendo ahora como directora en Alfaguara, que es como decís vos, ¿no? Publican más sobre todo la parte, pues, la que estás vos, castellano, Sí, español. sí. Bueno, ¿cómo se da tu llegada ahí? Bueno, y un cargo tan importante, ¿no? También. Sí, la verdad es que es un cargo muy lindo y en un punto bastante soñado, que yo no me imaginé que podía ocurrir, bueno, uno nunca se imagina mucho cómo va a seguir eso, ¿no? Bueno, lo que pasó fue que una vez más pasamos de una empresa a otra, en este caso de Santillana al grupo Penguin Random House, y yo seguía con Suma en ese momento, dentro de Penguin. Pero la que estaba en ese momento a cargo de Alfaguara, que es Julia Salzman, que había estado muchos años, se fue, decidió irse. Y ahí fue cuando me ofrecieron ocupar ese lugar, es la propia Julia me lo había propuesto. Yo llevaba muchos años trabajando con Julia como compañera de Suma de Letras, y porque éramos muy poquitos editores en Santillana. Y además, creo que también se vio que yo fui una de las que se formó con Alfaguara como lectora, Claro. porque yo había vivido en España, viví en los años 80 sobre todo y 90 en España, y en ese momento Alfaguara, bueno, era uno de los sellos importantes que empezó a publicar mucho autor en castellano, ¿no? Así que yo también me formé y conocía muy bien ese catálogo, ya como lectora, digamos. Y, Así que, bueno, fue muy, muy, muy lindo ese momento de poder, digamos, asumir y manejar un catálogo que me parece hermoso. y pensando un poquito en los lectores, ¿cómo, bueno, primero, cómo es el criterio de elección, ¿no? De los títulos que se publican. Hay una, digamos, obviamente, calculo que dependiendo de cada catálogo se piensa en un tipo de lector, ¿no? Pero ¿cuál Claro. es, digamos, el criterio, ¿no? Para seleccionar el material? Mira, en Alfaguara tenemos un funcionamiento bastante, digamos, ya muy aceptado, pero está muy articulado con el resto de los países, porque Alfaguara ya nació con una vocación, mejor dicho, Alfaguara cuando es parte de Santillana, ¿no? Porque antes también era una editorial independiente, fundada por Camilo José Cela y su hermano en los 60, que cuando en los 80, 80 y pico lo compra el grupo Santillana, ya en ese momento la idea era publicar la literatura en castellano que se estaba produciendo, de toda América Latina y de España. Entonces, cuando yo llego a Alfaguara, eso ya estaba muy consolidado, y la relación con los demás países también. Entonces, los criterios de selección hay varios. Por un lado está, digamos, los autores globales, que llamamos así, autores muy importantes de los que publicamos toda la obra, que básicamente fue en un momento dado el boom, ¿no? Es decir, todo el boom latinoamericano. Eh, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, el propio Cortázar, todos ya eran autores de Alfaguara. Entonces ahí no hay mucho criterio para elegir, hay que seguir publicando, ¿no?, toda la obra que se fue publicando. Por otro lado tenemos las traducciones, que también es una pata importante de Alfaguara, con autores como, por ejemplo, John Banville o
en este momento, a ver qué otros autores, Joyce Carol Oates, autores de los que también tratamos de publicar toda la obra. Y finalmente, en cada país tenemos una parte del catálogo dedicada a autores locales, que en ese sentido es el trabajo más en profundidad que yo puedo hacer en este momento, es decir, encontrar autores argentinos con los que trabajar y con los que ir publicando sus obras. El criterio para elegir, por supuesto que tiene que ver con el catálogo. Yo no puedo publicar en Alfaguara algo que creo que es para muy poquita gente, porque es un catálogo bastante ambicioso en ese sentido. O sea, la ambición es llegar a muchos lectores. Entonces, bueno, también había cosas ya muy marcadas, por ejemplo, ¿no? Autores como Claudia Piñeiro, como Eduardo Sacheri, que ya están siendo publicados, bueno, hay algo ahí que seguir manteniendo. Y después ir incorporando algunos autores, como ha ido pasando, como Sergio Holguín, por ejemplo, que yo publicaba en Suma y que ahora está en Alfaguara, y distintos que se van incorporando, siempre con un criterio, te diría, sí literario, pero también apto para todo público, ¿no? Es un sello que tiene esa aspiración, me parece. Y también un elemento importante es que los autores que contratamos en cada uno de los países tendemos a pensar que pueden ser leídos en los demás países. Es decir, que no sea algo o muy chiquito o muy local, Claro. sino que tenga esa experiencia de la lengua en común, digamos, ¿no? Eso es un poco el criterio. Muy genérico, pero bueno. Cuando te escuchaba, ¿no? Pensaba también que, digamos, por ahí textos más experimentales no son para el estilo de Alfaguara. Y a veces hablando con, digamos, gente de la literatura, ¿no? Que por ahí me dice, vos conocés muchas editoriales, ¿me recomendás alguna? Yo lo que a veces primero les digo es que primero vean qué catálogo, ¿no? Porque a veces se da esto de que no analizan, o algunas personas por ahí no analizan el catálogo y mandan cualquier material, o digamos que no cuadra con la editorial. Y te quería preguntar acerca de eso. ¿Qué, digamos, no sé si sugerencia o qué le indicás de cómo llegar a un autor que quiere enviar el material a alguna editorial? ¿Qué sugerencia le harías a una persona que quiere, digamos, mostrar su material, ¿no? Mira, me parece fundamental eso que acabas de decir. A veces da la impresión, nosotros recibimos material, te diría de 1 a 100, todos los materiales, porque al ser una editorial grande y dentro de un grupo grande, bueno, hay un imaginario ahí que dice, bueno, ese es el lugar donde hay que ir. Sin embargo, los libros, como vos los llamas experimentales, yo los llamo, sí, quizá más experimentales o más centrados en el estilo, es decir, no es tanto una historia para contar, sino un estilo particular. Claro. No tiene sentido publicarlos en un sello al que se le pide además una rentabilidad económica, porque se le pide, eso es así. Claro. Y eso me parece que es algo que muchos escritores parecieran desconocer completamente, como si un libro puede ser publicado en cualquier editorial, y eso no es así. Me sorprende, pero es así para muchos escritores. Me ha pasado a lo largo de los años cosas loquísimas, loquísimas. Me llaman, Julieta de Alfaguara dice, ay, te encontré, quería que puedo hablar con vos. Bueno, yo tengo un libro de poesía. No publicamos poesía. No publicamos poesía. Entonces, se tomaron el trabajo de saber quién soy y de encontrarme, pero no saben lo que hago. Lo cual eso, sí, no es que nadie le tenga que interesar particularmente, pero son balas perdidas, realmente. No, y tampoco es desmerecer el material, sino que no cuadra en el género que publican también. Es que no tiene sentido, ni siquiera si a mí me gusta el libro de poesía y se lo quiero publicar y se lo publico, no va a funcionar en Alfaguara. Entonces me parece fundamental un primer paso que es investigar un poco los catálogos de las editoriales, que hoy es algo muy fácil de hacer. Hace 10 años no era tan fácil, hace 20 años era imposible, hace 30 años había que viajar, pero hoy tenés todo ahí, podés saber perfectamente quién publica dónde. Entonces, ese es un trabajo que es difícil de hacer porque hay muchas editoriales, pero me parece que es una manera de ir acotando el terreno y poder llegar a un editor que sabes que a priori, en principio, estaría dispuesto a leer tu material. Eso no garantiza nada, pero por lo menos estás afinando hacia dónde te dirigís. Así que primera recomendación sería esa, y una segunda recomendación es ser muy insistente, porque no es fácil, porque hay, a pesar de que creo que se sobrepublica y que publicamos realmente demasiados libros para el mercado que tenemos, algo que no ocurre solamente acá, me parece que pasa en todo el mundo, de todas maneras hay demasiados libros escritos, no entran todos. Entonces hay que ser paciente, hay que ser un poco inteligente, entender hacia dónde va uno,
Y además, digo, así como tengo experiencias de gente que finalmente me encuentra, ay, mira, tengo un ensayo que me parece que es perfecto para usted. Ah, no me diga, yo no publico ensayo. Entonces, que además de eso también me ha pasado, de autores y autoras que justamente saben que es un libro para Alfaguara. Y así fue, y lo publicamos y funcionó. Eso también existe, o sea, hay gente que lo hace. Claro, está bueno también, Así que ¿no? yo diría que eso es Inverso. sí, Y sí, yo pensaba, bueno, importante. Sí. cuando pensaba, bueno, que iba a estar hablando con vos, Juli, decía, bueno, ¿cómo te debe pasar esto, no? De, por ahí, saben que sos directora Alfaguara, tengo un libro para vos, o sea, te debe pasar muy seguido, ¿no? Esto, bueno, cuando Sí. decís que sean insistentes, también te deben tocar esos casos. Quería preguntarte un poquito, vi una entrevista que diste hace un tiempito y me gustó mucho esto que decías, bueno, obviamente que el trabajo del editor es acompañar al autor, pero también hablabas de que es Sí. como una relación de pareja. Contá un poquito más acerca de eso. Sí. Es una relación de pareja, lo que pasa es que son relaciones, a ver, es como si, me parece que los editores y las editoras tenemos muchas parejas. Todos los autores y autoras son parejas que a veces duran más o a veces duran menos. Claro. Cuando digo que es una relación de pareja, quiero decir que es básicamente el trabajo de los dos, de las dos partes, lo que posibilita el libro. Entonces, con una pareja te podés llevar muy bien, con otra te podés llevar muy mal, con otra te podés aburrir, con otra te podés divertir, pero siempre es una relación de a dos. Es muy importante esa relación de a dos, la que se ve, la que se logre construir. Los autores más inteligentes, digamos, mantienen esa pareja. Como se mantiene una pareja, con cuidado, recordándolo, con cariño, etc. Y los que son más descuidados la descuidan. Y bueno, eso se nota. Eso es lo que me parece que pasa. Es muy curioso porque efectivamente esa relación de pareja puede durar un año y un libro, o puede durar 15 años y 15 libros. O puede durar toda la vida, ¿no? También. Pero sí creo que es una relación que hay que cuidar. A eso me refiero con la relación de pareja. Y en cuanto a autores, digamos, bueno, hay muchos autores que ya están haciendo carrera, pero también tienen pensado con Alfaguara en realizar como una especie no, no sé si la palabra es refresh, pero digo, de renovar, más allá de que no se vayan los que están, pero digo, renovar un poco con autores nuevos. Y eso es fundamental, porque no tanto por una cuestión de a ver, hay varios temas. Hay un primer tema que tiene que ver con un catálogo, como te decía antes, en los 80, Juan Cruz fue el que estuvo al frente de este Alfaguara iberoamericana, lo llamamos, ¿no? Hispanoamericana o en castellano, que incluye a España, pero incluye también a todos los países latinoamericanos. Esa primera etapa hubo una incorporación, como digo, de los autores del boom, que no estaban en Alfaguara. Estaba Cortázar porque había estado publicado ahí, pero digamos, se contrató toda la obra, etc. Eso también se terminó en un momento dado. Tampoco otras cosas duran para siempre, y entonces ahí empezaron también a entrar otro tipo de autores. No sé, Javier Marías, por poner un ejemplo en España, eh, autores en Argentina, como decíamos antes, Claudia o Eduardo, Reinaldo Siete Cas, etc. Pero también es cierto que la edad de los autores también en un momento dado empieza a pesar. Así que hace ya mucho tiempo, pero es algo permanente, ¿eh? Pero lo que me toca a mí, que estoy en Alfaguara hace 6 años, sí, la idea clara es renovar, es incorporar autores, los nuevos autores que consideramos que en algún momento se van a convertir en referentes, en clásicos. Es difícil saber a priori cuáles son, Claro. pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Y Estamos tratar como por ahí incorporando. de hacer carrera con los autores que se eligen, ¿no? Claro. Sí, porque además hay que renovar también a los lectores. Es decir, el lector que lee hoy a Carlos Fuentes en México o que lee a, no sé, Vargas Llosa en Perú o en el resto del mundo, es un tipo de lector, pero también esos lectores envejecen y hay que acordarse de los otros, de los que tienen 30, de los que tienen 40, de los que tienen 50. Así que hay que siempre estar buscando y equilibrando, porque no es tan fácil dejar de publicar todo eso que tenemos. Hay muy poco espacio siempre en Alfaguara Claro, está para bueno incorporar también tener en nuevos cuenta libros. eso, ¿no? Que no tienen tanto espacio, digamos, No libre hay como para. espacio. Y además hay que seguir publicando lo que ya tenemos, Claro. las nuevas novelas de los autores que ya tenemos en el catálogo. Entonces, es un equilibrio difícil, pero sí, tratamos de renovar, sí. Estoy hablando con Julieta Ovelman, directora literaria de Alfaguara. Última pregunta, Juli, y agradecerte, un placer realmente esta charla.
Bueno, sos directora, tenés un puesto muy, muy lindo, pero quería preguntarte si tenés algún proyecto más, alguna aspiración más, bueno, ¿qué podés decir? Mira, justo me agarras en un momento de la vida en el que sí tengo ganas de pensar en algunas otras cosas y me está costando mucho porque a mí lo que me gusta es leer. Eh, y de hecho esto lo supe, como te decía al principio, muy, Chica. muy chica y logré que mi trabajo sea, entre otras cosas, porque no es solamente eso, leer. Y además logré leer cosas muy buenas, porque también es cierto que depende del catálogo en el que estés, bueno, te toca leer una cosa u otra. Claro. Entonces es muy difícil también pensar qué es lo que puede hacer el siguiente paso de eso, ¿no? Así que no tengo todavía muy claro qué. Sí me doy cuenta de que, bueno, después de muchos años de trabajar como editora, que ya hace más de 25 años que trabajo con libros, bueno, a lo mejor hay alguna otra cosa ahí en el horizonte. A mí hay algunas cosas que me gustan mucho, como la fotografía, cosa que hago, y de hecho publiqué algunos libritos de fotografía en una editorial chiquita que tengo por ahí. Esa es una opción, volver a hacer algunos libros gráficos que me gustan mucho, especialmente de foto, pero también, digamos, de imagen, de ilustrados. Y después, bueno, cosas que tienen más que ver con cosas que me gustan a mí, yo que sé, la música, el cine, ¿no? Pero no hay nada muy concreto todavía. De momento sigo acá y espero seguir leyendo siempre, así que seguramente si surgen proyectos van a tener que ver con eso, con la lectura, con organizar catálogos, con armar sellos, ¿no? Que puedan surgir en algún otro lado, pero me parece que va siempre por ese lado. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Julieta. Fue un placer realmente hablar con vos. No, gracias a vos, Nos Mauro, estamos muchas viendo, ¿eh? gracias. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, un beso, chao.